Una débil luminosidad surgió en la inmensidad oscura del espacio, como si un hilo de energía hubiera atravesado el vacío entre las estrellas. Aquella franja de luz, casi imperceptible en un principio, cobró un significado profundo cuando el telescopio espacial James Webb orientó sus espejos dorados hacia un visitante que llevaba tiempo intrigando a la comunidad científica, el objeto interestelar conocido como 3I Atlas. Lo que el telescopio registró en esa observación superó por completo las expectativas. Hasta entonces, este cuerpo procedente de otra región de la galaxia había sido apenas un punto difuso, una presencia fugaz siguiendo una trayectoria que rozaba la influencia del Sol. Pero, bajo la mirada infrarroja del Webb, ese punto se transformó en un cuerpo tangible, con relieve, textura y características que desafiaron los modelos existentes sobre los objetos que viajan entre sistemas estelares. La nitidez de la imagen lo cambió todo. Por primera vez, 3I Atlas dejó de ser una simple curiosidad cósmica para convertirse en una auténtica oportunidad de estudio. A diferencia de los dos primeros visitantes interestelares registrados, Oumuamua y 2I/Borisov, este había sido detectado con suficiente anticipación y luminosidad como para capturarlo con la máxima capacidad científica del telescopio. Su superficie, revelada con una precisión sorprendente, mostró irregularidades y formas que recordaban procesos geológicos más propios de cuerpos de mayor tamaño. Las variaciones en la emisión térmica, detectadas en diferentes regiones, insinuaban una historia marcada por colisiones, fluctuaciones extremas de temperatura y un largo vagar por el espacio profundo. Según las mediciones del Webb, las diferencias en el calor superficial indicaban una composición heterogénea, resultado probable de millones de años acumulando materiales de ambientes estelares muy distintos entre sí. El éxito de la observación se debió tanto a la tecnología del telescopio como al preciso momento elegido. Estos objetos se desplazan a velocidades enormes y perder apenas unos días puede condenar una imagen a quedar borrosa. Webb lo captó en el instante en que se encontraba lo suficientemente cerca para obtener alta resolución, pero todavía lejos de la zona donde la radiación solar habría comenzado a deteriorar sus capas externas. Esa ventana, extremadamente breve, exigió una coordinación minuciosa entre múltiples observatorios que ajustaron continuamente la trayectoria prevista y la configuración del telescopio. El resultado fue una visión inédita de un fragmento nacido bajo la luz de otra estrella, un objeto que parecía conservar las huellas de ambientes completamente ajenos al nuestro. El análisis espectral reveló una mezcla de minerales y compuestos químicos poco habitual, silicatos combinados con moléculas ricas en carbono y pequeñas cantidades de volátiles que, en teoría, no deberían sobrevivir tanto tiempo en el espacio interestelar. Esta composición sugirió que 3I Atlas pudo haberse originado cerca de la frontera entre las zonas cálidas y frías del disco protoplanetario de su estrella de origen, un lugar donde se forman los primeros materiales que dan paso a los planetas jóvenes. Además, la imagen permitió definir su forma con una exactitud que no se había logrado con otros visitantes interestelares. A diferencia de Oumuamua, célebre por su silueta alargada y su comportamiento dinámico difícil de explicar, 3I Atlas mostró una figura más convencional, aunque igualmente enigmática en sus detalles. Con cada dato obtenido, los científicos se acercan un poco más a entender cómo se forman y viajan estos embajadores de otros rincones de la galaxia. Lo que comenzó como un tenue destello en la oscuridad ha terminado por convertirse en una ventana hacia los procesos que dieron origen a sistemas planetarios mucho antes de que nuestro Sol siquiera existiera. La forma ligeramente alargada y con nudos de 3I Atlas sugería que no era un objeto intacto, sino el resultado de una vida temprana marcada por choques y acumulaciones sucesivas. Cada marca visible en su superficie, pequeños cráteres, grietas, hendiduras irregulares, parecían narrar episodios de impactos con fragmentos errantes, testimonio directo de la violencia que impera en los espacios interestelares. Gracias a estos detalles, los investigadores empezaron a reconstruir su pasado remoto, un cuerpo nacido en otro sistema estelar,
expulsado por fuerzas gravitatorias y condenado a vagar entre las estrellas durante millones, quizá miles de millones de años. Pero la historia que revelaban los datos del James Webb iba más allá de simples cicatrices físicas. El hallazgo más llamativo fue la distribución de compuestos orgánicos sobre la superficie del objeto. A pesar de su fragilidad, estas moléculas habían sobrevivido a temperaturas extremas y a la radiación cósmica. Su presencia revitalizó una idea que durante años había parecido especulativa, la posibilidad de que los materiales fundamentales para la química de la vida viajen libremente entre sistemas estelares. 3i Atlas se convertía así en un mensajero natural, un portador de ingredientes que podrían sembrar otras regiones de la galaxia. El Webb también detectó señales de actividad en forma de pequeños chorros de gas brotando desde cavidades internas, expulsados por el calentamiento solar al acercarse al interior del sistema. Aunque débiles, estas emanaciones revelaron la existencia de hielos atrapados bajo la corteza, comenzando a sublimarse tras eones de oscuridad. La distribución irregular de estos chorros insinuaba un interior complejo, lleno de cámaras y capas superpuestas, moldeado por procesos que difícilmente podrían aparecer en nuestro entorno planetario. Además de ofrecer una ventana a la geología del objeto, las imágenes contribuyeron a entender un fenómeno mucho más amplio, el intercambio constante de materia entre estrellas. La simple presencia de 3i Atlas en el vecindario solar recordaba que los sistemas planetarios nacen en agrupaciones y, con el tiempo, van expulsando fragmentos que quedan a merced del espacio interestelar. Estos cuerpos, abandonados a su suerte, pueden ser capturados temporalmente por estrellas cercanas, transportando consigo materiales originados en lugares muy remotos. El Webb proporcionó evidencia visual de este proceso, una demostración de cómo la galaxia recicla sus propios recursos. Las condiciones de observación también permitieron estudiar cómo reacciona la superficie de un viajero interestelar al recibir luz solar tras tanto tiempo en frío extremo. A medida que el objeto se calentaba, se detectaron variaciones sutiles en su brillo que sugerían una estructura estratificada. Cada capa parecía contener rastros de un entorno distinto, polvo metálico de alguna región activa, residuos helados de zonas más tranquilas, pequeñas partículas que habían quedado atrapadas en épocas muy diferentes. Era como contemplar una cronología física, archivada en el propio cuerpo del objeto. Uno de los aspectos más llamativos de las imágenes del Webb fue el contraste entre las dos mitades del objeto. La cara iluminada por el sol mostraba señales de actividad térmica, mientras que la zona opuesta permanecía congelada, casi inmóvil. Este desequilibrio permitió observar cómo un cuerpo forjado en otro sistema responde al estímulo de una nueva estrella, una oportunidad imposible de recrear en cualquier laboratorio terrestre. También los movimientos de 3i Atlas ofrecieron información valiosa. Las ligeras desviaciones en su trayectoria revelaron cómo los chorros de gas y la presión de la radiación solar modificaban su rumbo. Al analizar este comportamiento en un auténtico viajero interestelar, los expertos pudieron mejorar sus modelos dinámicos y obtener una visión más precisa de cómo estos fragmentos cruzan y abandonan los sistemas planetarios. Tales datos resultan esenciales para comprender si, en algún momento, podrían impactar mundos habitables o alejarse definitivamente hacia otras regiones de la galaxia. Todo esto volvió a encender el debate sobre cuán comunes son realmente estos visitantes. Si el Webb logró captar 3i Atlas con semejante detalle, quizá existan muchos más esperando ser detectados. La posibilidad de convertir la observación de objetos interestelares en algo frecuente, en lugar de excepcional, motivó nuevos planes para telescopios, sistemas de vigilancia celeste y futuras misiones espaciales. Las imágenes del Webb no solo mostraron un cuerpo extraño que atravesaba nuestro sistema solar, ofrecieron la posibilidad de estudiar, de forma directa, material que procede de regiones inaccesibles incluso para las sondas más avanzadas. 3i Atlas se transformó así en un fragmento del cosmos profundo, preservado durante eras, y en un recordatorio de que la galaxia es un espacio dinámico donde la materia circula, se mezcla y se reinventa constantemente.
Cada sistema estelar desarrolla su identidad a partir de su propia química, su historia térmica y los movimientos gravitatorios que moldean su entorno. Observar un objeto formado alrededor de otra estrella equivale, en cierto modo, a sostener entre las manos un vestigio del pasado distante, un fragmento que conserva condiciones imposibles de reproducir hoy. Gracias a la imagen obtenida por el telescopio espacial James Webb, los científicos pudieron descifrar ese vestigio con una precisión sin precedentes. La distribución de minerales permitió deducir si se originaron en regiones cálidas o frías, si los compuestos orgánicos habían sido alterados por radiación intensa y si el cuerpo había soportado impactos capaces de comprimir materiales en formas poco comunes. Sin embargo, lo más sorprendente de la imagen no fue un hallazgo aislado, sino el conjunto completo, un retrato coherente que revelaba una historia cósmica profunda. Cada relieve, cada fisura y cada contraste térmico parecía encajar en un capítulo diferente de la evolución de TRES y Atlas. Las variaciones en el brillo superficial sugerían zonas procedentes de distintos lugares de su sistema natal. Algunas partes mostraban señales de renovación reciente, otras parecían haber permanecido intactas durante edades enteras. De pronto, este objeto distante se transformó en un narrador silencioso de procesos que habían ocurrido mucho antes de que la humanidad existiera. La claridad proporcionada por el Webb también abrió debate sobre el futuro tecnológico del estudio de objetos interestelares. Con datos tan detallados, era posible diseñar misiones más precisas para interceptar o incluso muestrear estos cuerpos cuando atraviesen nuestro sistema solar. Hasta entonces, los proyectos se enfrentaban a grandes incertidumbres sobre la resistencia y la composición de estos viajeros. TRES y Atlas ofreció un modelo, una referencia que permitió imaginar cómo podrían ser otros visitantes similares sin necesidad de una sonda física en las cercanías. La imagen también despertó la imaginación del público. Contemplar un objeto formado alrededor de una estrella lejana, fotografiado desde un telescopio situado a 1 millón de millas de la Tierra, evocó la idea de una galaxia unida por fragmentos errantes. Recordó que los sistemas estelares no son entidades aisladas, sino archipiélagos conectados por restos que viajan inmensas distancias. El hecho de que un fragmento de un mundo desconocido hubiese aparecido en nuestro vecindario y que pudiéramos verlo con tanta nitidez generó una sensación de maravilla compartida. A medida que los especialistas examinaban los datos espectroscópicos, emergieron anomalías térmicas que delataban la presencia de hielos poco comunes ocultos bajo la superficie. Estos hielos, estables únicamente en el frío extremo del espacio interestelar, comenzaron a sublimarse al recibir calor solar. El Webb detectó las débiles señales de las moléculas liberadas, algunas de las cuales coincidían con compuestos típicos de los discos exteriores que rodean a estrellas jóvenes. Esto reforzó la teoría de que TRES y Atlas había sido expulsado de su sistema poco después de la formación de sus primeros planetas. Los cambios de luminosidad también permitieron determinar su ritmo de rotación con una exactitud nunca antes vista. El objeto no giraba de manera uniforme, sino con un movimiento irregular que revelaba un antiguo desequilibrio, quizá provocado por un impacto o por el tirón gravitatorio de un encuentro lejano. Este tipo de rotación influye en cómo se erosionan las capas superficiales y en qué medida el interior queda expuesto, por lo que entenderlo era crucial para modelar la evolución de otros viajeros interestelares. Al analizar estas pistas, los astrónomos comenzaron a identificar patrones que conectaban a TRES y Atlas con ciertas clases de cometas primitivos del borde exterior de nuestro propio sistema, aunque con rasgos que no encajaban del todo. Esta mezcla de lo conocido y lo ajeno sugirió que, aunque cada estrella desarrolla su propio ecosistema, los procesos que modelan los cuerpos helados pequeños podrían seguir reglas semejantes en toda la galaxia. La imagen del Webb ofreció, por primera vez, una comparación directa basada en evidencia observacional. Las implicaciones alcanzaron incluso al terreno de los orígenes químicos de la vida. Los compuestos orgánicos encontrados en el objeto no eran moléculas simples, sino estructuras complejas que requerían largos periodos de reacciones químicas.